los albores de la creación, cuando el universo era un lienzo en blanco, Dios demostró por primera vez su poder para transformar lo imposible en realidad. De la nada, con solo el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1, 3. Así comenzó la gran obra del Creador, moldeando el cosmos y dando vida a todas las criaturas, culminando con la creación del ser humano a su imagen y semejanza. Pero la historia de la humanidad pronto se vio manchada por el pecado, y parecía imposible que el hombre pudiera reconciliarse con su Creador. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya había trazado un plan para redimir a su creación. A lo largo de los siglos, Dios continuó mostrando su poder para hacer posible lo imposible a través de las vidas de hombres y mujeres de fe. Tomemos, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara. Ya ancianos y sin hijos, Dios les prometió que serían padres de una gran nación. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14, preguntó el Señor cuando Sara se rió ante la idea de tener un hijo en su vejez. Y así, contra toda probabilidad humana, Isaac nació, cumpliendo la promesa divina y demostrando que para Dios, nada es imposible. Siglos después, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, sin esperanza de libertad. Pero Dios escuchó su clamor y llamó a Moisés, un hombre que se consideraba incapaz de hablar en público, para liderar a su pueblo hacia la libertad. A través de plagas milagrosas y la partición del Mar Rojo, Dios demostró una vez más que podía hacer lo imposible, liberando a una nación entera de la esclavitud y guiándolos a través del desierto durante 40 años. La historia de David y Goliat es otro ejemplo clásico de cómo Dios transforma lo imposible en realidad. Un joven pastor, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, se enfrentó a un gigante guerrero que aterrorizaba al ejército de Israel. Con fe en Dios, David venció a Goliat, demostrando que la batalla es del Señor, 1 Samuel 17, 47, y que con él, aún el más débil puede superar obstáculos aparentemente insuperables. En el libro de Daniel, encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios hace posible lo imposible. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, Dios los protegió milagrosamente, dejándolos ilesos entre las llamas. Más tarde, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró las bocas de las bestias, preservando la vida de su siervo fiel. Estos milagros no solo salvaron vidas, sino que también demostraron el poder de Dios a reyes paganos, llevándolos a reconocer al Dios verdadero. Pero quizás la mayor demostración del poder de Dios para transformar lo imposible en realidad se encuentra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nacido de una virgen, como fue profetizado siglos antes, Jesús vivió una vida perfecta, realizó milagros asombrosos y enseñó con una autoridad que asombraba a todos. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó tormentas y alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces. Sin embargo, el acto más grande y aparentemente imposible estaba por venir. Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad y murió en la cruz. Por 3 días, pareció que la muerte había ganado. Pero en la mañana del tercer día, ocurrió lo imposible, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte de una vez por todas. Este acto de amor y poder divino hizo posible lo que parecía imposible desde la caída de Adán y Eva, la reconciliación entre Dios y la humanidad. La resurrección de Cristo no solo transformó la realidad espiritual de la humanidad, sino que también transformó las vidas de sus seguidores. Los discípulos, que habían huido temerosos durante la crucifixión, se convirtieron en valientes predicadores del Evangelio después de ver al Cristo resucitado. Pedro, que había negado conocer a Jesús, se convirtió en una roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pablo, antes un perseguidor de cristianos, se transformó en el apóstol más influyente, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva, vemos cómo Dios continuó haciendo posible lo imposible. El día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas que no conocían,
permitiendo que personas de diversas naciones escucharan el Evangelio en sus propios idiomas. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesús, asombrando a todos los presentes. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, fueron liberados milagrosamente cuando un terremoto abrió las puertas de la prisión. Estos ejemplos nos muestran que el poder de Dios para transformar lo imposible en realidad no se limita a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia y hasta el día de hoy, Dios continúa obrando en las vidas de aquellos que confían en Él. Personas con enfermedades terminales han sido sanadas inexplicablemente. Matrimonios al borde del divorcio han sido restaurados. Adictos han encontrado libertad. Comunidades enteras han sido transformadas por el poder del Evangelio. La promesa de Dios de hacer posible lo imposible se extiende a cada área de nuestras vidas. Cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, podemos recordar las palabras de Jesús: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Marcos 10, 27. Esta verdad nos desafía a vivir con una fe audaz, creyendo que Dios puede y quiere obrar en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. Nos invita a soñar en grande, a orar con confianza y a actuar con valentía, sabiendo que servimos a un Dios que se especializa en hacer posible lo imposible. Sin embargo, es importante recordar que los caminos de Dios no siempre son los nuestros. A veces, la transformación de lo imposible en realidad puede no ocurrir de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. Puede que Dios elija transformarnos a nosotros en lugar de cambiar nuestras circunstancias. Puede que nos pida que confiemos en Él en medio de la tormenta, en lugar de calmar inmediatamente las aguas. La historia de Job nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y la pérdida, Dios está obrando para transformar lo imposible en realidad. Job perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Parecía imposible que pudiera recuperarse de tal devastación. Sin embargo, a través de su fidelidad en medio del sufrimiento, Job experimentó una transformación profunda en su relación con Dios. Al final, Dios no solo restauró las pérdidas de Job, sino que lo bendijo aún más abundantemente. El apóstol Pablo, quien experimentó numerosos milagros en su ministerio, también nos enseña una lección importante sobre cómo Dios transforma lo imposible en realidad. Cuando Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara su espina en la carne, la respuesta de Dios fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. A veces, la mayor demostración del poder de Dios para hacer lo imposible es darnos la fuerza para perseverar en medio de circunstancias difíciles. En última instancia, la mayor transformación de lo imposible en realidad ocurrirá cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo de este futuro glorioso, donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Este es el cumplimiento final de la promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas, transformando nuestro mundo caído en un paraíso restaurado. Mientras esperamos ese día glorioso, estamos llamados a vivir como agentes de la transformación de Dios en el mundo. A través de actos de amor, compasión y justicia, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para hacer posible lo imposible en las vidas de quienes nos rodean. Podemos ofrecer esperanza a los desesperados, consuelo a los afligidos y libertad a los cautivos, todo en el nombre de aquel que hace posible lo imposible. Que la verdad de que Dios transforma lo imposible en realidad nos inspire a vivir vidas de fe audaz y obediencia amorosa. Que nos motive a orar con confianza, a soñar en grande y a actuar con valentía. Y que nos recuerde constantemente que servimos a un Dios para quien nada es imposible. Descubre cómo Dios transforma lo imposible en realidad. De la creación al milagro diario, su poder no conoce límites. Explora historias inspiradoras de fe y transformación. Porque con Dios, todo es posible. Suscríbete a Full Crecimiento ya y activa las notificaciones para tu dosis diaria de inspiración divina. Crece en fe cada día. Amén.